Tenía 9 años cuando se llevaron a Libby Powell de su habitación en mitad de la noche. Su familia vivía al otro lado de la calle. Aquella noche, yo miraba por el telescopio que mi padre me había comprado unas semanas antes para contemplar el cielo nocturno. La contaminación lumínica de la ciudad hacía difícil ver las estrellas a simple vista, pero después de 3 semanas de mirar por el ocular, había encontrado algunas constelaciones que estaban marcadas en la carta estelar que vino con el regalo. Levanté la vista durante medio segundo y me fijé en una figura oscura que se movía hacia el lado de la casa de Libby. Parecía un hombre imposiblemente grande que se arrastraba a 4 patas. No pude distinguir ningún rasgo, pero vi cómo introducía su enorme brazo por la ventana y, sin esfuerzo, atravesaba el cristal y la sacaba con un movimiento fluido. Libby pataleaba y gritaba, mientras yo lanzaba un alarido y llamaba a mi padre. Era difícil distinguir lo que hacía el hombre mientras tiraba de la niña hacia la oscuridad junto a su casa, pero casi podría jurar que me estaba mirando. Mi padre entró en mi habitación y después de calmarme lo suficiente como para obtener una respuesta coherente, llamó a la policía. Les conté a los oficiales todo lo que acabo de decirte. Papá y las autoridades locales trataron mi declaración como la imaginación salvaje de un niño asustado. Pero yo sé lo que vi. Durante la semana siguiente, los padres de Libby estuvieron en todos los periódicos y canales de televisión pidiendo que le devolvieran a su hija. El revuelo mediático se intensificó cuando Alice Evans fue secuestrada de su habitación de forma similar. En el invierno de 1990, 7 niñas fueron secuestradas de sus dormitorios en mi barrio. No fui la única persona que denunció al hombre imposiblemente grande. Sin embargo, si alguien se había molestado en escuchar estas denuncias, no estaban siendo cubiertas por las noticias locales. En marzo de 1991, la policía anunció que hallaron los 7 cuerpos en el cercano edificio abandonado de Head Start en la calle Ingram. No se identificó a ningún sospechoso. No pasó mucho tiempo antes de que empezaran los rumores en el patio del colegio. Los restos de las 7 chicas estaban tan destrozados que las familias se vieron obligadas a celebrar funerales a cajón cerrado. Mi hermano pequeño, Alan, quedó especialmente marcado. Alice Evans era su novia. Se conocieron en la guardería y formaban una de esas parejas de niños pequeños que iban de la mano a todas partes. Cuando se confirmó que Alice murió, dejó de hablar para siempre. Fue una tragedia que se convirtió en un caso sin resolver y que se transformó en el juicio de la década cuando la policía anunció la detención de William Billy Stout por el asesinato de las 7 chicas. Todos los niños del barrio conocían a Stout. Billy nació con homocistinuria. A pesar de medir más de 2 metros y tener casi 20 años, el pobre tenía la mente de un niño. No era raro verlo con sus padres en el patio del recreo a última hora del día, cuando la mayoría de los niños más pequeños ya se habían ido a casa. Eso lo hacía muy feliz, a pesar de estar casi siempre solo. Durante el juicio, se reveló que una de las camisas de Billy y un par de sus zapatos tenían sangre que coincidía con el grupo sanguíneo de Libby. Las pruebas de ADN no existían en ese entonces. Con su conexión con la muerte de la niña y los informes de un sospechoso imposiblemente grande, no pasó mucho tiempo antes de que un jurado emitiera un veredicto de culpabilidad y lo condenaran a muerte. Yo conocí a Billy, incluso había intercambiado cromos de béisbol con él en más de una ocasión. Sé cómo era Billy. No era malo. Cuando empecé a decirle a la gente que había visto al tipo que agarró a Libby y que era mucho más grande que él, me ignoraron o me dijeron que estaba contando cuentos chinos. En la primavera de 1994, mi padre nos trasladó a una casa a 1,5 kilómetros de nuestro antiguo barrio. Alan tuvo que abandonar la escuela. No solo había dejado de hablar, sino que había empezado a atacar a cualquiera que intentara charlar con él.
Los psiquiatras del hospital le recetaron una serie de pastillas que lo dejaban mirando por la ventana casi todos los días. Papá tuvo que contratar a un enfermero a tiempo completo para él. 3 años después del secuestro de Libby y del juicio de Billy, yo seguía convencido de que había un monstruo gigante robando niños. Ya había leído todos los libros de la biblioteca local sobre fantasmas, monstruos y asesinos en serie. Estaba en 7º curso y la mayoría de los niños me llamaban Spooky. A pesar de ser el chico raro que todos creían que adoraba al diablo o que era una especie de loco, había hecho algunos amigos. Stephanie Powell compartía mi opinión sobre Billy Stout. Ella había estado en la habitación cuando secuestraron a su hermana gemela por la ventana. Tenía un cuaderno lleno de dibujos de la figura oscura que se había llevado a su otra mitad. Ella y yo habíamos empezado a pasar tiempo juntos en 5º curso y en el primer ciclo de secundaria. Ya éramos casi mejores amigos. Me presentó a Deonte Jackson. Él también había perdido a su hermana pequeña. Los 3 comíamos al fondo de la cafetería. Pasábamos la mayor parte del tiempo después de clase en la biblioteca. Deonte y yo vivíamos a pocas manzanas el uno del otro. Stephanie residía enfrente de mi antigua casa. Todos los días, sobre las 6 o 7 de la tarde, Deonte y yo acompañábamos a nuestra amiga a casa, antes de caminar el 1,5 kilómetros que nos separaba de mi nuevo barrio. Fue más o menos a principios de mayo, cuando se paró en medio de la acera y dijo: Spooky, mira. Estaba señalando la pequeña mancha de árboles y la maleza al lado de una casa en la esquina. Al principio, no pude distinguir lo que señalaba. El sol ya estaba abajo en el cielo y detrás de nosotros. Deonte señaló la zona de árboles y justo cuando pasó a mi lado, pude ver la figura sombría que se alzaba justo dentro de la pequeña zona boscosa. Debía de medir 3 metros. Cuando el chico pasó corriendo junto a mí, la figura oscura se puso a 4 patas y cruzó la calle, adentrándose en un callejón. Lo seguí, mientras perseguía a la sombría criatura por el oscuro pasaje. Debí de haber caminado por aquella calle unos cientos de veces y nunca reparé en aquel callejón. Era largo y estrecho. Había vallas metálicas y garajes a ambos lados. Mientras esquivábamos cubos de basura y buscábamos alcanzar algo que ya había desaparecido en la oscuridad, llegamos al final del estrecho camino. Era un muro de piedra casi monolítico, de casi 6 metros de altura. A ambos lados, había muros de piedra casi de la misma altura que se extendían unos 12 metros hacia atrás. Estábamos en un callejón apenas lo suficientemente ancho como para que pasara un coche pequeño. Al girarnos, vimos a un hombre increíblemente grande que se interponía entre nosotros y los últimos rayos de sol que caían bajo el horizonte. El contraste del rojo anaranjado del sol con su piel casi negra demostraba exactamente lo monstruoso que era. Sus ojos eran de un azul intenso y su boca se había abierto para mostrar unos dientes blancos casi perfectos, que parecían haber sido afilados en pequeñas dagas. Deonte y yo nos dimos cuenta enseguida de que esa cosa no huía de nosotros, sino que nos había provocado para que le siguiéramos. Cada paso que daba en nuestra dirección era lento y deliberado. Estábamos de espaldas a la pared. El hombre oscuro bajó la cara hasta mirarme directamente a los ojos. Extendió la lengua y empecé a llorar cuando me lamió la mejilla. Su expresión pasó a ser de frustración antes de volverse hacia Deonte y olisquearle el pecho. La criatura retrocedió, aparentemente con asco, antes de plantar un pie en el muro de hormigón a mi izquierda, que procedió a trepar y adentrarse en la oscuridad que había tras él. No esperamos a ver si volvía. Los dos salimos corriendo del callejón y volvimos a casa sin mirar atrás ni una sola vez. Mi padre trabajaba hasta tarde y Becky, la enfermera de Alan, había tenido la amabilidad de darnos un par de refrescos de la nevera. Mientras pasábamos el resto de la tarde intentando dar sentido a lo que habíamos visto,
mientras hablábamos por turnos con Stephanie por teléfono. El sábado por la mañana, los tres esperamos a que el sol estuviera alto en el cielo para dirigirnos al callejón. Sin que los otros dos lo supieran, yo había tomado una pequeña pistola y un cargador extra del armario de armas de mi padre. Giramos hacia el callejón situado a la derecha de los árboles, y enseguida nos dimos cuenta de que daba a la calle, al otro lado de la manzana. Lo recorrimos 3 o 4 veces, antes de explorar el resto del barrio para ver si encontrábamos algo parecido al fondo de piedra sin salida en el que nos había acorralado el hombre oscuro. Nada. Incapaces de volver al final del callejón, dirigimos nuestra atención a la pequeña zona de árboles donde habíamos visto a la criatura. Justo después de la línea de árboles, encontramos un montículo elevado de tierra que parecía ocultar un agujero de 1,5 metros de ancho en el suelo. No estaba dispuesto a bajar por él, y no creo que ninguno de los otros se sintiera inclinado a hacerlo. En lugar de eso, lancé una piedra al agujero. La oí rebotar varias veces en los laterales, antes de hacer un ruido como si hubiera caído en un charco de agua. Deonte dijo: «Aparta los ojos, Steph. Esta cosa se llevó a Andrea y voy a mear en su casa». Stephanie se dio la vuelta mientras él procedía a orinar directamente en la boca del agujero. Al igual que con la roca, se escuchó la pez golpeando en lo que sonaba como agua en el fondo. Sin embargo, en cuanto Deonte se subió la cremallera, oímos un bramido procedente de algún lugar profundo, seguido de fuertes sonidos de raspado. Salimos disparados, y justo cuando cruzamos el borde de los árboles, miré hacia atrás y vi un brazo negro como el carbón, con una enorme mano negra que se abalanzaba en nuestra dirección. Habíamos encontrado su guarida. Uno pensaría que habríamos pensado en una forma de tapar el agujero o de convencer a algunos adultos para que hicieran algo al respecto. Sin embargo, 3 años intentando convencer a la gente de que el hombre oscuro existía en primer lugar, nos enseñaron que nadie nos creería. En lugar de probar suerte con la espeleología, volvimos a la biblioteca y pasamos el resto del día buscando cualquier cosa que pudiéramos encontrar y que nos contara algo más sobre el hombre oscuro. Pasé la mayor parte de la tarde en la sección paranormal de la biblioteca para adultos. Me senté en una mesa a hojear libros sobre fantasmas, críptidos y diversas leyendas locales. Deonte y Stephanie desaparecieron en algún momento y me dejaron con mi lectura. Me hice a la idea de que estaban en un pasillo haciendo sus cosas. Llevaban saliendo unos meses. La bibliotecaria se me acercó y me dijo: «Francis, vamos a cerrar dentro de un rato. Deberías irte a casa». Es verdad. La biblioteca cerraba temprano los sábados. Salí y vi a Deonte y a Stephanie sentados uno junto al otro en un banco, escuchando el Walkman de Stephanie y compartiendo los auriculares. Eran las 6 de la tarde y el sol aún estaba bastante alto en el cielo, pero nos encontrábamos a más de 3 kilómetros de casa y el autobús había dejado de pasar hacía unos minutos. Me inquietaba la idea de volver a casa a pie. Me volví hacia Stephanie y le dije: «¿Crees que podríamos llamar a tus padres para que vengan a recogernos?» Stephanie negó con la cabeza antes de decir: «Mi padre odia a Deonte. Prefiero llamar a la policía y decirles que he robado algo». Mi amigo se rió y dijo: «Sí, el tipo me odia, pero podemos llamar a mi primo, Q». Caminamos hasta un teléfono público cercano y dejé caer una moneda en la ranura mientras Deonte descolgaba el auricular y llamaba a Q. Unos minutos después, un adolescente en una camioneta ranchera se detuvo y dijo: Deonte, ¿quién es la chica?» Mi amigo me dio un puñetazo en el brazo y dijo: «¿Te refieres a Spooky?» «No, viejo, él es un chico». Q se rió y dijo: «Deja de payasear. ¿A dónde van?» Me subí al asiento delantero con Q
y Deonte se subió en la parte trasera con Stephanie. Q era el primo mayor de Deonte. Vivía con él y su abuela no muy lejos de mi casa. Metí la mano en mi mochila para sacar una botella de agua y Q me dio un golpecito en el hombro susurrando. Oye chico, ¿por qué vas cargado? Bajé la mirada y noté que la pistola estaba a la vista. Me volví hacia Q y le dije: Oh, Q, no quieres saberlo. Nos detuvimos en la entrada de la casa de Deonte. Q se dio la vuelta para decir: Ve a presentarle a tu chica a la abuela. Yo voy a hablar con Spooky un minuto. Muy bien, viejo. ¿Por qué andas por ahí con mi primo con esa pistola? Preguntó Q en tono preocupado. Me quedé mirando por la ventana y contesté: ¿Sabes por qué me llaman Spooky? Q contestó. Sí, porque siempre estás hablando de fantasmas y esas mierdas. Me reí incómodo y dije: No, es porque vi cómo la cosa que robó a la hermana de D se llevó también a Libby Powell. No fue Billy Stout. El tono de Q cambió a uno de enfado. Levantó un poco más la voz y dijo: No vayas con esa mierda de fantasmas. Espero que ese puto retrasado arda en el infierno por lo que hizo. Me volví hacia Q y lo miré directamente a los ojos mientras decía: Esa cosa parece un hombre, pero su piel es negra como la medianoche y mide casi 3 metros. ¿Crees que estoy bromeando? Pregúntale a Deonte. Él también lo vio. Q se estremeció visiblemente y dijo: Ya veo por qué te llaman Spooky. Continué: Sabemos dónde está esa cosa y en cuanto la vuelva a ver voy a dispararle. Tampoco se lo digas a D ni a Steph. No saben lo de la pistola de mi padre y no se los voy a decir. Q sacó un cigarrillo de un paquete que llevaba en el bolsillo de la camisa y me ofreció diciendo: ¿Fumas? Mentí y dije: claro. Encendí el cigarrillo y me lo dio antes de encenderse uno él. 13 años viviendo con un fumador empedernido hicieron que ni siquiera tosiera la primera vez que aspiré el fresco mentol del cigarrillo. A la segunda calada ya me sentía algo mareado, pero me gustó. Me fumé el cigarrillo y me quedé mirando por el parabrisas en silencio, mientras Q y yo compartíamos ese momento. Tras casi 5 minutos, Q dijo: Deberías hablar de esto con la abuela. Sobre ese tipo alto y oscuro. Parece una historia que ella solía contarnos. Salí del coche y entré para ver que la abuela de Deonte ya nos había preparado un banquete. Stephanie y ella charlaban de Deonte en un rincón cuando Q entró detrás de mí. La abuela dijo: Puedo leer ese humo en ti. Quentin Marcus Jackson. Será mejor que te laves las manos antes de tocar la comida. Me uní a él en el fregadero y me lavé las manos también. No quería arriesgarme a caerle mal a la abuela. Q se acercó a una silla y Deonte dio las gracias mientras todos nos sentábamos a la mesa. Stephanie había llamado a sus padres, diciendo que estaba en mi casa. Mi padre no llegaría a tiempo para darse cuenta de que me había quedado hasta tarde en otro lugar. Comimos y hablamos durante la cena, hasta que la abuela le dijo a Q que llevara a Stephanie a casa y mandó a Deonte arriba a ducharse y prepararse para ir a la cama. La ayudé a recoger la mesa mientras me decía: ¿De qué hablaban Q y tú afuera? Parecía que había visto un fantasma. No contesté. La abuela puso el último plato de la mesa sobre la encimera antes de decir: No deberían andar por este pueblo de noche. Es peligroso afuera. Me reí y dije: No tiene ni idea. La abuela puso una expresión entre severa y asustada cuando dijo: Ah, ¿sí? Pruébame, chico. Durante la siguiente hora le hablé de Libby, del hombre oscuro, del final del callejón que en realidad no existía, y de cómo habíamos encontrado un agujero en el que parecía esconderse. La abuela no decía mucho, pero tampoco me contestaba que estaba loco o que me inventaba cosas. Era agradable tener un adulto que me escuchara de verdad por una vez.
Mientras la abuela seguía mis ideas, Deonte bajó las escaleras en pijama y se colocó junto a ella. Entonces, se volvió hacia su nieto y le dijo: Así que ustedes se cruzaron con eso, ¿eh? Mi amigo asintió. La abuela metió la mano en el bolso y sacó un pequeño recipiente de metal. Después de dar un trago, tosió y dijo: Les voy a contar una historia, así que escuchen con atención. Quizás esto podría salvarles la vida alguna vez. Cuando yo tenía la edad de Q, todo el mundo estaba disgustado porque los rusos lanzaban bombas atómicas. La gente del ayuntamiento se le ocurrió que iban a construir un túnel que conectara un montón de refugios antinucleares bajo la ciudad. Ese viejo edificio de Head Start solía ser una escuela primaria. Uno de los refugios se construyó allí mismo, en el sótano. Mi marido Percy trabajaba en el equipo de excavación. Llegaba a casa y me contaba historias de cómo habían hecho un túnel desde la escuela primaria hasta la estación de trenes en la Tercera Avenida. Un día, la gente dejó de preocuparse por las bombas y la ciudad dejó de trabajar en el túnel. Percy consiguió un trabajo en la ciudad, trabajando en las carreteras. Los refugios seguían allí. El túnel seguía abierto. A la gente ya no le importaba mucho. Eso fue, por supuesto, hasta que encontraron todos los cadáveres. La abuela hizo una pausa y continuó: Llevábamos semanas diciéndole a la policía que alguien había estado secuestrando a nuestros hijos. Pero por aquel entonces, a nadie le importaba lo que le ocurriera a un grupo de niños de color. Las autoridades no empezaron a investigar hasta que desapareció la hija del alcalde. En una semana, se esfumaron otros 3 niños blancos y una de las madres describió a un hombre negro y alto que corría hacia la escuela primaria. La policía registró cada rincón del edificio y, al no encontrar nada, bajó al sótano y encontró la puerta del túnel abierta, de par en par. Menos de una hora después, llamaron a todos los agentes disponibles. Habían encontrado a 15 niños despedazados en el refugio antiaéreo. Algunos parecían llevar allí meses. Uno de ellos, la última niña que se llevó, aún respiraba. Señaló hacia el túnel y dejó escapar un pequeño gemido antes de fallecer, allí mismo. La abuela dio otro largo trago a su petaca de bolsillo y volvió a toser antes de acomodarse en su asiento e inclinarse hacia adelante. La policía no perdió el tiempo e interrogó a todos los negros altos de la ciudad, en busca de alguien a quien culpar de los asesinatos. Al final, se decidieron por Elton Park. Un tipo un poco lento, pero que también era el conserje de la escuela. Su juicio duró menos de un día y fue sentenciado a la horca. Murió a la semana. Beatrice Stone gritaba a todo el que quisiera escucharla que Elton era inocente. Gritaba que no era lo suficientemente alto y que el hombre que se llevó a su hija tenía la piel negra como la brea, no morena como yo o Q. La pobre pasó los siguientes años en un sanatorio mental antes de que su familia la trajera finalmente a casa. Creo que ahora vive en la residencia Springhaven por los achaques de la vejez. Ya no habla. Dicen que se queda sentada mirando por la ventana. Su historia me dejó más que estupefacto. Pero había algo que no encajaba. Me detuve un momento antes de que terminara y dije: ¿Cómo va a salvarnos esto la vida? La abuela suspiró y dijo: A eso iba, hijo.
Agarré mi mochila un poco más fuerte mientras ella decía: Unos 10 años después, desaparecieron unos niños. Una vez más, los encontraron en esa escuela primaria. Una vez más, culparon a alguien lento. Sabíamos que la policía no nos iba a ayudar, así que cuando llegó el invierno, unos 10 años después, todos hicimos turnos para cuidar a nuestros hijos. La madre de Q tenía entonces unos 5 o 6 años. Percy estaba sentado en el dormitorio con nuestro hijo mayor, James, turnándose para mirar por la ventana y sujetar la escopeta. Mabel, la madre de Q, y su hermano Jesse estaban en la cama cuando llegó la criatura. Percy dijo que, al principio, casi parecía una sombra. James llegó primero y disparó directamente a su pecho. La criatura lanzó un aullido espeluznante. Jesse y Mabel gritaron y cayeron al suelo. El monstruo se acercó, agarró a James por el brazo y lo lanzó contra la pared con fuerza suficiente para dejarlo inconsciente. Percy fue por la pistola y ya la estaba sacando cuando yo agarré a Jesse. Mabel estaba sentada en el suelo cuando aquella maldita cosa asomó la cabeza y la olisqueó antes de volverse a mirar a Jesse. Lo alcanzó justo antes de que Percy recargara la escopeta y disparara un chorro de perdigones directamente a la cara de la cosa. El engendro aulló mientras saltaba por la ventana y se adentraba en la noche. La abuela tomó la anforita y se la pasó a Deonte. Bebe, hijo. Tú también, Francis. Mi amigo bebió un trago y tuvo arcadas antes de pasármela. Tomé un sorbo y sentí que me quemaba al deslizarse por mi garganta. La abuela volvió a guardar la petaca y dijo: Jesse era el niño más dulce que hayas conocido. Sin embargo, Mabel era un poco rebelde. Después de hablar con Ethel Pearson en la iglesia, oímos cómo sus niñas gemelas estaban durmiendo en la misma cama cuando se llevó a una y dejó a la otra. Ella maldijo en voz baja y dijo que la vio apartar la mirada de la niña superviviente con disgusto. Al parecer, a la niña sobrante la habían pillado ese mismo día robando del bolso de su madre. Deonte interrumpió y dijo: Solo se lleva a los niños buenos, ¿verdad? La abuela le dio una palmadita en la cabeza a Deonte y le respondió: Ese es mi chico listo. Ahora, no vayas a incendiar una iglesia ni nada de eso. Pero asegúrate de hacer al menos una cosa cada día que te metería en problemas si te pillaran. Al día siguiente no fui a la iglesia y me dirigí a Spring Haven. Después de enseñarle mi Biblia a la enfermera de recepción y decirle que había venido a atender a los ancianos, me dejó entrar con una sonrisa. La abuela dijo que la mujer se llamaba Beatrice Stone. Caminé por los pasillos durante un rato, deteniéndome en algunas habitaciones para hablar de Jesús y no levantar sospechas antes de ver el nombre de B. Stone fuera de una habitación y encontrar a una anciana sentada en una silla mirando por la ventana. Me senté a su lado y abrí mi Biblia diciendo: Señora Stone, mi nombre es Francis Cooley. Ella ni siquiera parpadeó en respuesta. Continué: Sé que esto va a sonar extraño, pero tengo una pregunta para usted sobre la cosa que se llevó a su hija. Su rostro cambió a una expresión severa y sus ojos se dirigieron hacia mí, mientras su cara permanecía en la dirección general de la ventana. ¿Tenía los ojos azules? Dije, al darme cuenta de que estaba siendo más que un poco desconsiderado. Beatriz tosió y dijo en voz baja:
Tenía los dientes como cuchillos. Se volvió hacia mí y me dijo: ¿Cómo te has acercado tanto como para verlo, chico? Le conté del callejón y cómo me había lamido. Me agarró por la muñeca y me dijo: ¿Por qué sigues vivo cuando mi bebé ha muerto? ¿Qué te hace tan especial? No tenía una respuesta para ella, más allá de lo que la abuela nos había dicho la noche anterior, así que balbuceé las palabras. Solo se lleva a los chicos buenos. La anciana saltó de la silla y me golpeó con una rapidez que no esperaba de una mujer de casi 80 años. Grité de dolor cuando me pasó las uñas por la cara. Mientras los enfermeros me la quitaban de encima, gritó: Si no te mató, te mataré yo. Tuve que llamar a mi padre desde ese lugar y contarle que estaba evangelizando a los enfermos y ancianos cuando la mujer me atacó. Al día siguiente, fui al colegio con puntos en la frente y la mejilla. Deonte me preguntó qué había pasado y le mentí diciéndole que me había peleado con un estudiante de secundaria. Se rió y dijo: Sí, y anoche lo hice con Cindy Crawford. Los dos nos reímos y nos fuimos a clase. Stephanie nos esperaba afuera después de que sonara el timbre a las 3. Cuando el autobús escolar entró en mi calle, había coches de policía por todas partes. Todos nos bajamos un poco antes, ya que el vehículo dio marcha atrás y tomó una ruta alternativa. Cuanto más me acercaba a mi casa, más empezaba a sentir ese malestar en la boca del estómago. Mis peores temores se hicieron realidad cuando vi que la ventana de la habitación de Alan había sido destruida. Becky estaba sentada en la parte trasera de una ambulancia, mientras los paramédicos le vendaban las manos y la cara. Mi padre gritaba a la policía, pero se detuvo a mitad de la frase y corrió hacia mí. Me abrazó como no lo había hecho desde la guardería. Papá me abrazó y lloró mientras decía: Vamos a encontrar a tu hermano. ¿Entendido? Me dejó en el suelo y corrí para entrar en la casa. Nadie parecía muy interesado en mi habitación. Tiré los libros de mi mochila antes de llenarla con bengalas de carretera, una linterna, la pistola que había robado de la caja fuerte de papá y algunas pilas de repuesto. Salí furioso y me dirigí al policía más cercano diciéndole: Sabes muy bien que mi hermano va a terminar muerto en esa puta primaria. Ahora, toma a algunos de tus hombres y ve para allá. El agente me miró molesto y me dijo: Deberías medir tus palabras, niño. Lo miré y respondí: ¿Sabes qué? Vete al carajo, viejo. Si no vas a hacer nada para salvar a Alan, lo haré yo mismo. Volvió con los demás oficiales y yo me puse en marcha, carretera abajo, mientras Deonte y Stephanie me seguían preguntando a dónde iba. No se lleva a los chicos malos. A Alan lo expulsaron del colegio por golpear a otros alumnos. No lo agarró porque tenía hambre. Yo sabía, más que de sobra, que lo hizo para castigarnos por molestarlo. Al acercarme al edificio abandonado del Heart Start, Deonte me paró en seco y me dijo: ¡Maldita sea, Francis, para! Me detuve y él continuó: ¿Qué crees que le vas a hacer a esa cosa? Saqué la pistola de mi mochila y tiré de la corredera hacia atrás antes de decir: Voy a matarlo, viejo. ¿Entiendes? Deonte y Stephanie dieron un paso atrás antes de que mi amiga dijera: ¿Tienes otra de esas? Negué con la cabeza y ella dijo: Bueno, ¿qué tienes? Le pasé la linterna, unas cuantas bengalas de carretera y nos dirigimos a la primaria abandonada. La mayoría de los cristales de las puertas se habían roto años antes de que yo naciera. La ciudad lo había cerrado con tablas, pero había una pequeña ventana que aún tenía cristales y por ahí entramos. Una vez adentro, el olor nos golpeó de inmediato. Todo el edificio hedía a aguas residuales. Stephanie tosió y dijo: Deberíamos seguir el olor. Asentí,
y en pocos minutos encontramos una puerta que conducía a lo que parecía un sótano. Stephanie encendió la linterna y yo apunté mientras bajábamos las escaleras. Atravesamos el sótano y nos dirigimos hacia el agujero abierto en la pared que conducía al túnel. Una pesada puerta de hierro yacía oxidada en el suelo justo enfrente de nosotros. Pude oír un gemido silencioso desde el interior. Nos apresuramos a entrar, y fue entonces cuando la linterna captó la pierna de Alan, justo encima de nosotros. La cosa lo había empalado en un trozo de viga de refuerzo que se había doblado desde el techo de hormigón en ruinas. Alan lloró un poco más, como si no se hubiera dado cuenta de que estábamos ahí. Deonte dejó caer una bengala en el túnel que teníamos detrás. Emitió un silbido antes de darnos un poco más de luz para trabajar. Alan estaba demasiado arriba como para alcanzarlo. Me volví hacia Stephanie y le dije: ¡Sube a buscar ayuda! Ella asintió y nos dimos la vuelta para irnos cuando lo vimos. La criatura estaba de pie sobre la luz roja de la bengala. Se encontraba cubierta de un líquido viscoso y tenía que agacharse en el túnel. Se apoyaba en sus largos brazos y sonreía mientras me miraba directamente. Mi amigo encendió otra bengala de carretera y la sostuvo frente a él mientras yo sacaba la pistola y procedía a vaciar el cargador en su torso. Inmediatamente me di cuenta de mi error. Ninguno de nosotros había traído tapones para los oídos, y el sonido ensordecedor de los disparos nos dejó desorientados e incapaces de oírnos. La criatura se sacudió las balas y con su enorme mano sujetó el rostro de Stephanie. Antes de que pudiera cambiar el cargador en el arma, fue lanzado por la criatura, que utilizó a Stephanie como un látigo y nos tiró al suelo. Deonte apuntó la bengala contra el brazo de la criatura, que retrocedió dolorida, antes de cerrar la mano en un puño y darle un puñetazo tan fuerte que su cabeza parecía aplastada con un mazo. Con un amigo muerto a mis pies y otro siendo utilizado como arma para golpearme contra el suelo, casi me había resignado al hecho de que iba a morir. Mientras yacía destrozado, la criatura se rió y dijo: Los héroes no existen, niño. Con una voz que sonaba como si alguien pusiera una grabación de James Earl Jones a través de un altavoz hecho de grava. Tomó a Steph mientras se adentraba en el túnel, riendo todo el tiempo. Yo no podía moverme. Mis brazos y piernas eran inútiles. Poco a poco, la bengala se fue apagando. Me quedé tumbado, mirando a Alan gimotear hasta que la linterna empezó a apagarse. Cuando la última luz abandonó el refugio, me di cuenta de que mi hermano pequeño se había quedado completamente inmóvil. Al quedarme solo en la oscuridad, acabé por desmayarme. Mi padre dice que la policía nos encontró a Alan y a mí tras un día de búsqueda. Me desperté en el hospital con todo el cuerpo encayolado. Nunca encontraron a Stephanie. El cuerpo de Deonte fue enterrado unos días después. No pude ir al funeral. No pasó mucho tiempo antes de que la ciudad llenara el túnel de hormigón. No tengo ni idea de si el hombre oscuro estaba dentro. Sin embargo, dado que en esa ciudad siguen desapareciendo niños cada 10 años, voy a suponer que encontró un nuevo lugar donde instalarse. Cuando me recuperé lo suficiente para caminar solo, mi padre consiguió un trabajo en un estado vecino y nos mudamos. Ahora tengo casi 40 años y 2 hijos. Puede sonar extraño, pero en cuanto tuvieron edad suficiente para distinguir entre el bien y el mal, los animé a hacer cosas malas de vez en cuando. Puede que eso no me convierta en el mejor padre del mundo, pero por otra parte, nada ha intentado quitármelos. Solo se come a los niños buenos,
pero no tiene ningún problema en matar a los malos. Aún no tengo ni idea de por qué me dejó con vida. Hola, muchas gracias por ver el video. Espero de verdad que te haya gustado. Si es así, me ayudaría mucho que lo compartas con tus amigos, dejes tu like y un comentario. Puedes buscar el contenido del canal en la plataforma de podcast de tu preferencia. Aparezco como La Cripta en tu móvil. Si quieres seguirme en cualquiera de mis redes, puedes buscarme como Ciudadano Z o Ciudadano-Z2. Los enlaces están en la descripción del video. Puedes compartir tus memes, dibujos, etc. Estos van a aparecer en los siguientes videos. Y si quieres compartir alguna historia, pues también puedes enviarlos por allá. Quiero agradecerle a los miembros del canal por su apoyo mes con mes, tanto a infectados como a miembros de nivel nigromante, como es el caso de Juan Ricardo, Melina Gaitán, Sabi B, Christopher Spines, Lauti Videla, Game Dani, Alucard, Laura 0909, Miguel Hernández, Steve Player 25, Germán Vareiro, Jorska, Gustavo Salguero, Jinx, Free Blunt, ID0, Multigamer, Javi A y Profe Flor. Bien, por mi parte sería todo. Nuevamente, te agradezco por estar aquí, por compartir tu tiempo conmigo. Nos vemos en la siguiente. Yo soy Ciudadano Z y recuerda que aquí tus miedos cobran vida.